Texto el día de hoy y vamos a estar solamente teniendo del capítulo 5 del verso 1 al verso número 15, ¿verdad? El día miércoles vamos a continuar con este capítulo porque la segunda parte, ¿verdad? También es muy importante, así que vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Por cubrir el día de hoy la primera parte y el día miércoles, si Dios nos lo permite, cubriremos la segunda parte, ¿verdad? Que nos habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así que vamos a leer el capítulo número 5 y el verso número 1 en adelante, donde dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríad bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. La libertad que da la gracia es nuestro tema en esta mañana. La libertad que da la gracia. Bendito sea el Señor. Para ello, hermano, vamos a empezar y vamos a tener tres partes en esta lección en esta parte que hemos leído. Vamos a tener tres partes muy importantes, hermano, de este pasaje. La primera la vamos a estar teniendo del capítulo número 1 al verso número 5. Aleluya. Ahí vamos a estar, al verso número 4. Ahí vamos a estar teniendo la primera parte. La segunda parte del versículo 5 la vamos a usar hasta el verso número 9. Y del verso 10 al verso número 15 la parte final. Así que vamos a sacar 3 puntos de este pasaje de la Escritura. Y lo primero que vamos a estar mirando es que, hermano, la Biblia nos llama a permanecer libres. Diga conmigo: Dios me llama a permanecer libres. Para poder permanecer libres, ¿verdad? Hablando acerca de la espiritualidad, del Espíritu de Dios, necesitamos entender primero qué es lo que Dios quiere decir con esto de, ¿verdad? De la libertad. ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos para que nosotros aprendamos sobre la libertad? Cuando nosotros hablamos de la libertad, el apóstol Pablo en los otros capítulos pasados, él se ha encargado de enseñarnos, ¿verdad?, la diferencia entre vivir esclavo y vivir en la libertad. De hecho, en el capítulo número 4 encontramos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos menciona, ¿verdad?, que la ley esclaviza al hombre mientras la ley está vigente. Esclaviza al hombre de la manera en que se enseñorea de él y lo usa, y está enseñoreándose de él porque no puede el hombre cumplir la ley. Así que constantemente la ley lo está acusando de su pecado, de su maldad, y el hombre no puede librarse de ello. Así que por lo tanto él tiene que seguir sacrificando, tiene que seguir guardando las fiestas, tiene que seguir guardando todos los mandamientos, porque de lo contrario, ¿verdad?, él está mal delante de la presencia de Dios. Pero ahora vamos a mirar lo que aquí sucede. Recuérdese que Pablo le está hablando a los de Galacia. En Galacia se había desatado un problema grave y ese problema estaba cayendo de una manera muy fuerte en aquellas personas que habían conocido a Cristo y lo habían aceptado como su suficiente Salvador.
De tal manera que cuando ellos, ¿verdad?, estaban viviendo su libertad, alguien vino y contaminó, voy a decirlo de esa manera, su fe, contaminó su fe. Ellos vinieron y establecieron una nueva forma de doctrina, un dogma diferente, y los de Galacia sucumbieron, muchos de ellos, ante esta situación. Así que el apóstol Pablo se encarga de exhortarles, de hablarles como a hijos, de hablarles como a creyentes, de hablarles como a personas que han aceptado a Cristo, y de hacerles entender el problema tan grande que existe en descuidar, hermano, la fe que Dios nos ha dado. Amén. Si leemos los primeros 4 versos, dice la Escritura que permanezcamos libres, y dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando hablamos de permanecer libres, hermano, debemos entender que es mi responsabilidad, voy a decírselo así, es mi responsabilidad permanecer libres en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de la libertad, hermano, esto es algo que el Señor Jesús nos está haciendo el llamado a través del apóstol, para que nosotros comprendamos la importancia de lo que es la fe. En Cristo Jesús nosotros no tuvimos que hacer nada, aleluya, nada para nosotros, ¿verdad?, lograr la salvación, el perdón, la misericordia, el amor de Dios. O alguien tuvo que hacer algo, alguien tuvo que dar algo, alguien tuvo que pagar algo por ello. No, todos nosotros recibimos solamente el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, por la gracia. Amén. Por la gracia, no hicimos nada, no tuvimos que hacer nada. Pero a partir del momento que recibimos esa gracia, recibimos esa misericordia, ahora nosotros somos responsables por mantenerla. Aleluya. Somos responsables, hermano, por estar firmes en lo que hemos creído. Somos responsables, hermano, por no descuidar aquello que Dios nos ha dado. Y ahorita vamos a ver, hermano, aquí cosas importantes que nos dice la Escritura. Así que es mi responsabilidad, oiga bien esto, delante de Dios, mantener mi fe. Es mi responsabilidad mantener el fuego ardiendo en el altar de Dios que hay en mi corazón. Es mi responsabilidad ser, hermano, un creyente fiel en las cosas de Dios. Aleluya. O sea, esa es mi responsabilidad. Muchas veces nosotros, cuando hablamos, hermano, de la libertad, hermano, Dios nos dice que es necesario que permanezcamos, que hagamos ese esfuerzo, que nos cimentemos de tal manera que no haya nada ni nadie que pueda venir, hermano, a echar a perder aquello que ya se nos ha dado en Cristo Jesús. Aleluya. Así que imagínense lo que está sucediendo. Hay 2 cosas muy importantes que se nos mencionan en la palabra de Dios, y especialmente en este libro, y una es la circuncisión y otra es la gracia. La circuncisión, hermano, es lo que la ley, hermano, determinaba como la señal en el físico del ser humano para, hermano, ser aceptados como pueblo de Dios. Así que esa era la señal de que Dios aceptaba a estas personas, aceptaba a esta gente, y tenían la oportunidad, hermano, de pertenecer a un pueblo distinto y diferente por medio de aquella marca sobre su piel. Pero la Escritura nos dice que al venir el Señor Jesucristo a esta tierra, las cosas cambiaron. Ahora dice la palabra de Dios, hermano, que he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, que dice, de nada os aprovechará Cristo. O sea, la circuncisión bajo la ley era una obligación, pero la circuncisión bajo la gracia no es una obligación. ¿Por qué? Porque la circuncisión bajo la ley era una obra hecha por mano de hombre en el mismo ser humano. Aleluya. O sea, el hombre era el que hacía la circuncisión en la persona del ser humano. Pero cuando vinimos a Cristo, Cristo se encargó de circuncidar el corazón del creyente.
Aleluya. O sea, Cristo hace una circuncisión, pero ya no en la carne, sino en el corazón, en el espíritu del hombre, para cambiar, hermano, su ser, su mentalidad y todo lo que esta persona es. Así que cuando nosotros hablamos de esta, hermano, circuncisión, hermano, nosotros ahora tenemos algo distinto, tenemos algo diferente. Ante la presencia de Dios es como un sello que existe en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Sí? Dice la Escritura en el verso 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué? La ley. Aleluya. Está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vamos a ver. Cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos entender primeramente, hermano, ¿el hombre podía guardar toda la ley? No. El hombre no podía guardar toda la ley. El hombre no tenía ni la capacidad, hermano, ni la espiritualidad de poder guardar y cumplir todos los mandamientos, todas las fiestas y todas las peticiones que la ley tenía para cada uno de ellos. Así que para el hombre era imposible guardar la ley. Tratar de, hermano, volver otra vez a cumplir la ley, tratar de volver otra vez a cumplir algo que no se podía cumplir, era una necedad. Y el apóstol Pablo se los está diciendo a los de Galacia. ¿Por qué? Porque en Galacia, cuando llegaron los judaizantes querían que ellos siguieran siendo cristianos, pero que guardaran los asuntos de la ley, para que entonces pudieran decir que verdaderamente estaban caminando a la gloria de Dios. Eran aceptos delante del reino de los cielos. Ahora, este es el problema, hermano, que existía en los de Galacia, que muchos de ellos fueron engañados. O sea, no tuvieron, hermano, en cuenta, no tomaron en cuenta, hermano, lo que Dios les estaba dando en Cristo Jesús. Cristo les estaba dando la libertad. Cristo les estaba dando, hermano, la gracia, la misericordia, sin que ellos hubieran hecho nada. Pero la ley no les daba nada si ellos no hacían algo para con Dios. Aleluya. ¿Me explico? O sea, si ellos no hacían algo, hermano, en la ley, entonces dice la Escritura que Dios, hermano, no les daba a ellos de su misericordia, no les perdonaba nada y no los aceptaba. Pero bajo la gracia, Dios nos acepta no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Aleluya. Eso es un descanso, amén. Saber que yo no tengo que hacer nada para que Cristo me perdone es un descanso. ¿Cuántos se sienten felices en esta mañana de pertenecer, hermano, al pueblo de Dios? Yo creo que estamos, hermano, contentos de poder decir que, hermano, nosotros, ¿de qué se nos puede acusar? Vamos a decirlo así. ¿De qué se nos puede acusar a nosotros, los creyentes? Voy a decirlo de esta manera. Imagínense que los judíos, hermano, nos dijeran a nosotros: ustedes están perdidos. Entonces nosotros, ¿qué podríamos contestarles a ellos? Podríamos decirles: sí, es verdad, usted tiene razón, yo estoy perdido, porque en realidad no hemos hecho nada. O sea, yo no he hecho nada. O sea, si alguien dice estás perdido, pues yo digo que sí. Si alguien dice estás salvo, sí, yo digo que sí, aleluya, porque yo no he hecho nada. El que ha hecho todo por mí es Cristo. Lo único que yo le puedo decir a una persona que me diga esto es decirle: mire, yo lo único que sé, que tengo a un Cristo que me ha prometido que si creo en Él y le entrego mi vida, Él me da la vida eterna. Aleluya. O sea, eso es todo lo que yo puedo hacer. Yo no puedo discutir sobre esa posición, porque tal vez saldría, hermano, yo, hermano, molesto, o tal vez estaría discutiendo sobre algo, hermano, de lo cual Dios no me permite. Si algo el día de hoy he alcanzado, es por su misericordia. Si algo tengo el día de hoy, es por su bondad. Yo no tuve que hacer nada para merecer todo eso. Dios lo hizo por mí. Lo vamos a estar viendo un poquito más, aleluya. Es más, ni siquiera la circuncisión. Yo no tuve que hacer eso, hermano, para poder entonces ser parte del pueblo de Dios. Cristo lo hizo todo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Así que imagínense lo maravilloso, hermano, que es esto, ¿sí?
La ley era imposible de guardar por el hombre. El hombre no tenía ni la capacidad ni la fuerza para lograrlo. Y de hecho, por miles de años lo habían intentado el pueblo judío. Lo habían intentado. Y ninguno había podido lograr, hermano, guardar toda la ley. Por eso cuando Cristo viene, Él cumple la ley. Él cumple la ley y nos da la victoria a aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Así que imagínense, voy a leer el último verso del primer punto y dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Oh, ahí es donde vamos a mirar algo muy interesante, ¿sí? Cayendo de la gracia. Si habláramos de la salvación en esta mañana, yo sé que hay muchas personas que no lo creen de esta forma, pero ¿verdad? Creo que no podemos ignorar este pasaje y lo que el apóstol Pablo nos enseña. Se pierde la fe. ¿Podríamos nosotros perder, hermano, la salvación? ¿Podríamos, hermano, nosotros desviarnos de tal manera que equivocáramos el camino y creyendo que vamos al cielo, estemos, hermano, en la ruta equivocada, directo al infierno? ¿Ah? A veces no nos cuestionamos en ese principio, en esa palabra, pero el apóstol Pablo dice algo muy interesante en el verso número 4 del capítulo número 5 del libro de Gálatas. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia que habéis caído. Voy a ponerlo de esta manera para empezar a entender, hermano, esta posición. Vamos a decirlo así: Cristo me dio la gracia. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos son salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Amén. ¿Sí o no? Amén. Somos salvos por ello. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Así que imagínense que yo estoy caminando en Cristo, pero de momento, hermano, se atraviesa algo en mi vida cristiana que me hace creer que yo necesito realizar alguna actividad, X actividad, hermano, para entonces poder ser acepto por Dios en la iglesia o en el reino de los cielos. Vamos a decir que, sabe que yo necesito darle a Dios más dinero del que le doy, porque si no, entonces Dios se va a enojar conmigo, y si se enoja Dios conmigo, pues ya no entro al reino de los cielos. Creo que ya estás desviándote del curso que Dios te ha puesto, ¿verdad? Porque la salvación no la alcanzamos por lo que damos. Aleluya. La salvación no la hemos alcanzado por lo que dimos. No necesitamos pagar nada para entrar al reino de los cielos. No necesito realizar una obra mayor, un sacrificio. Voy a irme de rodillas de aquí, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? A la entrada de la iglesia, ¿verdad? Para quedar bien con Dios. No, yo no necesito hacer eso porque Dios, ¿verdad? No me aceptó a mí, ni me dio la salvación por algo como eso. Yo nunca hice un acto tan fervoroso de esa naturaleza. Me voy a amarrar en la espalda unos pedazos de espinas o algo que me lastime y me hiera, o me voy a dar golpes con un látigo, ¿verdad?, en la espalda, para que entonces Dios, ¿verdad?, mire, ¿verdad?, a su siervo que es fervoroso y que le ama. Creo que voy en una dirección equivocada. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo no necesité hacer eso el día que Cristo vino a mi vida. Lo único que yo hice fue aceptarlo como mi suficiente Salvador, y Él se encargó, oiga bien esto, de darme lo que yo necesitaba sin necesidad de hacer nada. La salvación. Cristo me dio su salvación de esta manera. Pero si yo dejo, hermano, eso que Cristo me ha dado para empezar a realizar estas actividades creyendo que voy a complacer más a Dios, estoy caminando en una dirección equivocada. Aleluya. ¿Cuáles son las cosas que Dios me pide que yo realice en mi beneficio? Oiga bien esto, en mi beneficio, no en beneficio de Dios. ¿Cuáles son las cosas que Dios me pide? La primera que me pide es que yo ore. O sea, Dios me pide a mí que yo ore sin cesar, que yo haga oración en todo tiempo.
Esa es una de las cosas que Dios me pide constantemente. Tienes que orar. ¿Es por beneficio de Dios? No, es por beneficio para mí. Que lea su palabra. Aleluya. Eso es algo que Dios me pide. Tengo que leer su palabra y escudriñarla, porque es algo que Dios me está pidiendo, hermano, para mi beneficio, no para el beneficio de Dios. ¿Sí? Amén. Dios me pide, hermano, que también asista a la congregación. ¿Es por beneficio de Dios? No, es por beneficio mío, propio. Aleluya. Porque es la manera en que un creyente se puede mantener firme en las cosas de Dios. Aleluya. Que yo venga y traiga mis diezmos y ofrendas, hermano, no es una exigencia, hermano, así que digas tú, si no das tus diezmos y ofrendas, cuando salgas de la congregación, vas a caer muerto. Imagínense si así dijera la escritura, que si no trae los diezmos y las ofrendas como se debe, usted iba a caer muerto al salir de la iglesia. Yo le aseguro, hermano, que todo el tiempo aquí en la iglesia hubiera, hermano, montones de dinero allí, hermano, darían de más, aleluya, muchos de los que venimos al servicio. Pero no, Dios dice que demos los diezmos y las ofrendas porque es para nuestro bien. Si lo quieres dar, bueno, pero si no lo quieres dar, pues también bueno. Pero recuérdate, es para tu bien. Ese es el principio. Ahora, cuando yo hago estas cosas, hermanos, sirven para mantenerme fiel en las cosas de Dios, para mantener mi fe, para mantenerme firme en lo que he creído, para, hermano, ser un creyente, hermano, que está agradando a Dios y fortaleciéndose cada día en su fe. Aleluya. Si yo empiezo a dejar de hacer lo que Dios me pide que yo haga, hermano, en estas cosas, entonces estoy en una dirección equivocada. Si yo sé que debo de orar, pero no oro, hermano, algo está sucediendo en tu vida cristiana. Si yo, hermano, tengo que leer la escritura, la palabra de Dios, y no la leo, algo está sucediendo en mi vida espiritual. ¿Me explico? Cuando usted ve la palabra de Dios, Dios nos pide a nosotros, una de las cosas que nos pide es la obediencia. La obediencia no es algo que yo le tengo que exigir a usted. Yo no tengo que ser obediente, hermano, mire, cumpla lo que Dios le dice, haga lo que Dios le pide. No, yo no puedo exigirle a ustedes, es usted el que tiene que aprender a ser leal con su Dios. Aleluya. O sea, es usted el que tiene que, hermano, darle lealtad a Dios, y entonces Dios se encargará, hermano, de guardarle, hermano, en todo tiempo para llevarle a la gloria de Dios. Pero si usted, hermano, por alguna razón, ignorando todas estas señales básicas, hermano, en su palabra, empieza a caminar en la dirección que usted quiere caminar, podría ser que equivoque el rumbo y sin darse cuenta pierda lo que Dios le ha dado, y es la salvación, la vida eterna. ¿Sí? Por eso hay mucha gente que pronuncia esta palabra de una manera capciosa. La salvación no se pierde, ¿es verdad? La salvación no se pierde porque la ha dado Dios. Yo soy el que la pierdo. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, hermano, a estar como firmes, hermano. Ahí está, ¿en dónde? En la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libres, para que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Verso número 1. ¿Se da cuenta? O sea, la libertad es algo tan maravilloso que no podemos darnos el lujo de descuidar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Punto número 2. Vamos a avanzar, hermano. Dice en el punto número 2, versos 5 al 9. Aleluya. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aleluya. La fe que obra por el amor. Vamos a concentrarnos en este segundo punto y vamos a hablar acerca de la fe que obra por el amor. ¿Sí? ¿Sí? Aleluya.
Cuando nosotros, hermano, hablamos de la fe que obra por el amor, en el verso número 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Oyó eso? Por el Espíritu aguardamos. Nosotros, hermano, cuando vinimos a Cristo, aleluya, cuando llegamos a Cristo, yo me recuerdo que muchos de nosotros ni siquiera conocíamos la Biblia. ¿Alguien de ustedes, antes de ser cristiano, conocía la Biblia o pasajes bíblicos de memoria? Tenía, hermano, citas bíblicas, hermano, completas en su corazón. ¿Era fervoroso usted en esa área? Creo que alguna persona por ahí tal vez podría decirme, sí, ¿verdad? Yo me sabía algún salmo o alguna parte de la escritura. Tal vez haya alguien, ¿verdad? Que así, pero en lo personal yo mismo, no sé si a usted le pasó igual, yo no sabía nada. Yo vine a Cristo, hermano, y la verdad le digo, yo no sabía ni creer. Muchos de ustedes yo creo que estaban en la misma condición. Y lo voy a tocar de esta manera porque es importante que, hermano, nosotros nos demos cuenta de nuestro problema. Nosotros no sabíamos creer tampoco. Nosotros, hermano, teníamos unas creencias, hermano, pero creencias, ¿cómo se dice? Unas creencias así medias ideológicas, en donde practicábamos según nosotros nuestra creencia cuando queríamos, cuando teníamos tiempo, cuando podíamos hacerlo, o cuando se me antojaba realizarlo. Así que esa era una creencia ideológica de una persona. Yo creo que esa es la que muchos de nosotros teníamos. Era una creencia que se adaptaba a mis posibilidades, se adaptaba a mis realidades, se adaptaba, ¿verdad?, a lo que yo la quería adaptar. Pero en realidad, cuando vinimos a Cristo, ni siquiera sabíamos creer. Si no hubiese sido porque el Espíritu Santo de Dios nos dio la oportunidad de abrir los ojos y de contemplar una vida diferente, algo nuevo y distinto, muchos de nosotros ni siquiera estuviéramos aquí el día de hoy. Aleluya. Si no hubiese sido por el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, nosotros, hermano, estamos en este lugar y todo lo que nosotros hemos, hermano, recibido el día de hoy en Cristo Jesús ha sido por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la certeza que vamos a llegar al reino de los cielos por el Espíritu de Dios. Porque Él es el que nos mantiene, hermano, viva la fe en el corazón nuestro y nos mantiene ardiendo, hermano, en ese fuego celestial, hermano, porque el Espíritu Santo es el que constantemente está trabajando en la vida de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Dígame, solamente dígame, hermano, si no es el Espíritu el que constantemente le recuerda, hay que orar. Hay que leer la Biblia. Dígame que a veces anda uno, hermano, tan metido en sus asuntos que a uno se le va de la mente, se le va totalmente de nosotros, de su corazoncito, hermano, las cosas, hermano, que uno tiene que hacer. Pero luego viene una vocecita que te dice, hey, hay que orar. ¿Y quién es el que se encarga de eso? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que se encarga de ayudarte para que tú, hermano, estés alimentando tu vida espiritual? Es el Espíritu de Dios cuando te dice, hay que leer su palabra. O como que sientes ese deseo de leer su palabra. O como cuando empiezas, hermano, por alguna razón, a deslizarte y empezar a dejar la casa de Dios, hermano. Ahí como, la otra semana voy. No, luego me presento, pero hay un momento en que llega la vocecita y te dice, hey, no dejes de congregarte. Aleluya. Y cuando a uno mire, hay veces que uno, hermano, se vuelve uno así conchudo. Aleluya, lo voy a decir de esa manera, hermano, me entiende bien. Sí, y a veces uno, hermano, pasa por alto, hermano, y uno dice, y la semana que tengo que hacer. Pero llega un momento en que empieza a sentirse una necesidad interna. Aleluya.
empiezas a sentir algo adentro de ti que te dice, hey, tienes que ir a la iglesia. Te nacen las ganas y uno dice, tengo que ir a oír la palabra de Dios, aleluya. Te sientes desesperado y no sabes qué hacer. ¿Por qué sucede eso? Porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu corazón, aleluya. Cuando usted deje de oír, hermano, o de sentir esas sensaciones, hermano, en su corazón, hermano, arrepiéntase, aleluya. Arrepiéntase porque, hermano, se ha deslizado mucho usted. Una persona que ya no tiene eso, se ha deslizado mucho. Está caído y no se da cuenta. Está apartado de la gracia y no se ha dado cuenta, aleluya. Y usted dirá, ¿se puede eso? Sí, sí se puede. Ahí está en el capítulo número 5. Por eso el Señor, hermano, a través del apóstol Pablo nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Yo no conocí, hermano, el creer o el tener fe para con Dios si no hubiese, hermano, mirado a Cristo y hermano, y haber sentido dolor por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. El día que a mí, hermano, me platicaron acerca de lo que Cristo hizo por mí, hermano, yo sentí cuando lo miré en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, cuando yo miré lo que Cristo hace por mí y todo lo que dio por mí, hermano, en mi corazón hubo, hermano, algo así, hermano, como un dolorcito, como algo, hermano, dentro de mí que me hizo entender que Cristo Jesús me amaba. Que hubo alguien que dio su vida por mí. Que hubo alguien que se entregó, hermano, para que yo pudiera tener la oportunidad de llegar al reino de los cielos. Y cuando yo miré eso, cuando yo sentí eso, cuando yo estuve, hermano, en esto, en ese mismo momento, aleluya, en ese mismo instante, hermano, yo recibí de parte de Dios, hermano, ese deseo tan glorioso de creerle al Señor Jesucristo. Nadie, hermano, aquí puede decir, oh, yo era muy fuerte en la fe cuando yo vine a Cristo, yo era muy fuerte en la fe. No, hermano, nadie de nosotros era fuerte en la fe, ni siquiera podíamos creer, aleluya. Ni siquiera teníamos, hermano, el poder de creer. Ni siquiera teníamos, hermano, en nosotros ese deseo glorioso, ferviente de poder creer, aleluya. Cuando yo empecé en Cristo, cómo me costó trabajo arrancar, cómo me costó trabajo empezar en este camino, cómo me costó trabajo, hermano, y dar mis pasitos al principio en este caminar cristiano, aleluya. ¿Sí? Es que mucha gente cree que cuando vinimos a Cristo las cosas son fáciles. No, Señor, cuando vinimos a Cristo, hermano, ahí enfrentamos un verdadero desafío, hermano, en la vida nuestra. Empecé a sentir, hermano, la atracción hacia el mundo y la atracción hacia Dios. Y yo, hermano, luchaba con eso, aleluya. Yo luchaba, pero ¿sabe lo que hizo el Espíritu de Dios cuando vino a mi vida? Lo primero que el Espíritu de Dios hizo en mí fue que me dio mucha hambre por su palabra. Sentí una necesidad, hermano, de su palabra. Me levantaba, hermano, muy temprano y me levantaba a leer. Llegaba hasta una hora y media antes al trabajo y ahí en el carro, mire, me ponía a leer. Por la noche me iba allá a un lugar apartado que teníamos allá, hermano, donde cuidaba unos apartamentos al lado de un panteón, hermano. Era la barda del panteón y ahí tenía mi lugar donde guardaba mis asuntos de trabajo. Y ahí me metí, hermano. Y ahí me ponía a leer, a escuchar predicaciones, ahí me ponía a orar. Y eso me ayudó a fortalecer mi espíritu y mi fe. Si usted cree que la fe, hermano, viene así, ya acepté a Cristo y vino la fe así de a montón en tu vida. Si usted cree que no. En la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 1, dijo, estén pues firmes. O sea, es mi responsabilidad.
Yo soy responsable de mi fe, aleluya. Ya Dios lo hizo todo por mí. Ya me dio la oportunidad de creer. Ya me trajo a su redil. Ya me mostró su gracia. Ya me mostró su gloria. Pero ahora yo soy el responsable por lo que tengo del Señor Jesucristo. Yo soy el que decido si le fallo. Yo soy el que decido si lo dejo. Yo soy el que decido, hermano, si le doy la espalda a aquel que me ha llamado, aleluya, para entrar a la gloria de Dios, al reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Por eso, en el capítulo número 5 del libro de Gálatas, Él nos habla de la libertad. Nos habla de esa libertad maravillosa y dice, en verdad, en el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Aleluya. La fe que obra por el amor. Aleluya. Mire, esto es algo muy interesante que yo quería mostrarle. Este es un camino, hermano, muy, pero muy desafiante. Gloria a Dios. Es un camino muy lleno de desafíos. Cuando hablamos del amor, a veces nosotros no alcanzamos a entender lo que significa, hermano, tener fe. A veces tener fe pensamos que es mover montañas, sanar enfermos, levantar a los paralíticos, a decirle a los muertos que salgan de las tumbas. Pensamos que eso es tremenda fe. Aleluya. Oiga, que esa fe, la fe que Dios nos pide, que nosotros debemos demostrar, es la que se muestra por el amor. Es la que usted muestra cuando ama, aleluya. Es la fe que usted muestra cuando sabe, hermano, tenderle la mano al necesitado. Gloria a Dios. Cuando puede abrazar al desvalido, aleluya. Cuando usted puede llegar y estar, hermano, teniendo esa oportunidad gloriosa de brindarle algo de su corazón a alguien que lo está necesitando en ese momento. Así se muestra la fe. La fe no se muestra moviendo montañas y haciendo cosas. No. La fe se muestra, hermano, cuando usted aprende a amar. Porque eso es uno de los desafíos más grandes que nosotros enfrentamos cuando venimos a Cristo. ¿Sabe a cuántas personas odiaba yo cuando vine a Jesús? Muchacho. ¿Sabe con cuántos me quería pelear cuando yo estaba siendo llamado al pastorado? Parecía boxeador, aleluya, gloria a Dios. Imagínese usted, hermano, si no hubiera estado mi esposa y aquí el hermano Jiménez ahí me agarra a golpes con aquel hermano que me peleaba la iglesia. Qué tremenda situación, aleluya. Así aprendí de mis errores. Así aprendí, hermano, en mi vida espiritual. No creo que las cosas fueron tan sencillas y fáciles. Así aprendí, aleluya. Así que el verso 8 nos dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura tiene el poder de leudar toda la masa. No se puede dejar la fe para continuar con las obras. Aunque las obras son importantes, Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. ¿Ven? Pero eso no quiere decir que yo sea el que voy a empezar a buscar hacer algo para agradar a Dios. No, las obras vienen porque ahora estoy en Cristo Jesús. Porque ahora estoy en Él, yo tengo la oportunidad, hermano, de mostrar lo mejor de mi corazón y de mi vida. No soy bueno porque yo sea bueno. ¿Cuántos son buenos porque son buenos? Valga la redundancia. ¿Cuántos son buenos porque son buenos? Te parezco el chavo, aleluya. ¿Cuántos son buenos porque son? No. No somos buenos de nosotros, hermano. Mire, en mi tierra les decían, no hay nadie de Monterrey aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces no hay ninguno de Monterrey, mi hermano es de Jalisco, no es de Monterrey. Aleluya, gloria a Dios. No, hermano, cuando hablamos, hermano, de personas que venimos del mundo, hay gente que es muy agarrada. Hermano, hay gente que es muy agarrada, que le cuesta trabajo hacer una buena obra. Aleluya. Discúlpenme si le piso un gallito ahí ahorita, aleluya.
Hay gente que es muy agarrada, que para hacer una buena obra, ay hermano, la piensa 2 veces, aleluya, y la vuelve a repensar. Gloria a Dios. Es que no somos buenos. Es que a veces, hermano, en nosotros no existen este tipo de cosas. Así que imagínense, para realizar una buena obra, para realizar, hermano, algo, hermano, bonito, hermano, ay, nos cuesta. Es verdaderamente un esfuerzo que tenemos que realizar como creyentes, hermano, en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros, hermano, hemos recibido a Cristo, Cristo nos da el poder y la fuerza para vencer aquellas cosas que nosotros no podemos vencer por nosotros mismos. Aleluya. ¿Sí? Nosotros, hermano, no tenemos a veces la capacidad ni la condición para realizar obras, hermano, que cambien o transformen nuestra manera de ser, aleluya. Pero Cristo Jesús en nosotros tiene el poder de ayudarnos para que nosotros seamos distintos y diferentes delante de los demás. Cuando usted, hermano, ve esto, dice, por ejemplo, el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Sí, si usted se aleja de Cristo, un poco de pecado leuda toda la masa. Pero si usted está en Cristo, un poco de fe también leuda toda la masa. Un poco de fe tiene el poder de cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de moverte, tu manera de ser. Él tiene el poder por parte de Dios para ayudarte a ser distinto y diferente en tu vida cristiana, aleluya. Hay cosas que a mí me cuesta trabajo hacerlas, sí es verdad, pero con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Es bueno hacer obras buenas, sí, es muy bueno, pero hay veces que esas obras nos cuesta mucho trabajo realizarlas. Por eso, cuando Cristo enfrentó al pueblo, le dijo, miren, si alguien te pide que lleves una carga por 1 milla, Cristo le dijo, vayan 2 con él. Chacho, aleluya. ¿Cómo? ¿Sí? Si alguien te pide que vayas 1 milla, ve 2 con él. Si alguien te pide que le prestes la túnica, déjale también la capa. O sea, eso era, ¿cómo está? Sí. Y si alguien viene y te da una cachetada en la mejilla, si se lo saben, aleluya. Ahora, la pregunta sería, ¿qué sucedería si eso sucediera? Una vez estábamos aquí en el templo de Muscoy. Me recuerdo cuando recién llegué a esta ciudad. Nos tocó ministrar ahí en esta iglesia en Muscoy. Y se congregaba una hermana que tenía un niño especial, un niño pues, que no reaccionaba bien. Y pues siempre yo me ponía en la puerta cuando salían y los saludaba, ¿verdad? A todos los hermanos para que pasaran al comedor. Y ese día la hermana se quedó como a la mitad o un poquito más de la fila. Y cuando llegó venía con su niño agarrando de su mano. Y llego yo y le extiendo la mano y la saludo. Y la hermana me abraza y me da un beso. Y entonces el niño me extiende la mano y yo me agacho para tomarle la mano. Y el niño, ¡zas, hermano! Pero con todo, hermano, casi me noquea. ¡Zas, hermano! Aleluya. Hasta estrellitas, ¿eh? Y la hermana se puso colorada, pero se puso avergonzadísima. Pero le doy gracias a Dios que pude levantarme mi cabeza con una sonrisa en mi boca. ¿Sí? En otro tiempo hubiera sido, tal vez me hubiera molestado, enojado, porque me molestaba por muchas cosas, aleluya. Pero ese día pude mirar que Dios había hecho algo grande en mi vida. Y le doy gracias a Dios por ello, hermano, porque a veces Dios te prueba. A veces Dios te prueba para ver cuánto has crecido en tu fe. Aleluya.
para ver hasta dónde has llegado en tu fe. Me recuerdo cuando estaba en la iglesia en Whittier, mi hermano tuvo la oportunidad un día de ir a visitarnos allá. Me acuerdo, ya lo conocí, a mi hermano Florentino. Y un día prediqué, hermano, en ese lugar dábamos comida a mucha gente. Y un día, hermano, en un domingo, usted sabe cómo se emociona uno, aleluya. Y estaba predicando, y yo estaba predicándole a la iglesia que nosotros teníamos que aprender a mostrar el amor de Dios, no importando qué persona fuera. Y me recuerdo que en aquel día estaba citando un pasaje de cuando Cristo Jesús, hermano, va y se enfrenta a unas personas que estaban enfermas de lepra. Y cómo llega y las toca, aleluya. Al final del servicio eran como las 12 del día. Terminábamos y se hacía una pequeña comidita ahí afuera. Y se hizo la comida, todos comimos bien a gusto. Yo me recuerdo que andaba bien elegante ese día, traía un traje, hermano, de una sola pieza, aleluya, mi corbata con mi mejor perfume. Y cuando andaban ya levantando todo, que va entrando por la puerta, hermano, un homeless. Aleluya. Pero que en cuanto entró por ahí, hermano, Dios santo, el olor, wow. Usted sabe eso. Se miraba que venía todo vomitado, seco así en su ropa, una cosa horrible. Nunca se me olvida, estaba cuando vivía la mamá de mi hermano Jiménez ahí enfrente, en una sillita sentada, una anciana. Y ella miró todo. Y el hombre se para enfrente y me dice que si no teníamos algo para comer, tenía hambre y no había comido y quería algo de comer. Entonces ya había llevado casi todo para la cocina y le digo a los hermanos que si había algo para, ¿verdad?, darle a esta persona. Y me trajeron una Pepsi grandota, por eso una Pepsi grandota y unos pedazos de pan y comida. Y fui y se la llevé a la persona y se lo di. El hombre agarró todo eso y lo miró, lo puso en una silla y se viene, hermano. Aleluya. Y llega y me abraza. Y me abraza, hermano. Aleluya. Ay, Dios mío. Llorando y agradecido por lo que le había dado de comer. Y la hermana viendo allí, estaba viendo. Se fue con sus cosas. Hermano, con el solo toque de aquella persona quedó mi traje de una sola pieza, que no lo aguantaba ni yo, la ropa. Y teníamos que ir hasta Los Ángeles a llevar a un hermano y venir otra vez para poderme cambiar. Gloria a Dios. Pero resultó que cuando ya todo esto pasó, salió la persona, me dice la hermana, nunca se me olvida, me dice: ay, mi hijo, estaba viendo a ver cómo ibas a reaccionar. Todos los que conocieron a Mamá Grande saben lo que le estoy diciendo. Estaba viendo, digo, a ver cómo ibas a reaccionar. Seguramente pensó que, le digo, era una cosa, pensó que lo iba a rechazar. Y tal vez lo hubiera hecho en otro tiempo. Pero le digo, si no fuera por el amor de Dios, si no fuera porque Dios ha hecho algo en el corazón y la vida mía, creo que no pudiera haber hecho algo como eso en esa ocasión. Un poco de levadura tiene el poder de leudar toda la masa si es pecado. Pero también un poco de fe tiene el poder de leudar toda la masa que en Cristo Jesús está destinada para ser llevada a su gloria. Bendito sea el Señor. Amén. Oiga, qué maravilloso es poder tener esa oportunidad. Es la gloria a Dios, hermano. No se detenga, es la gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ir al tercer punto y con esto terminamos. Dice la Escritura, llamados a libertad, versos 10 al 15, y vamos a terminar. Dice el verso 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz.
Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Llamados a libertad, ¿sí? Los primeros 3 versos de este pasaje que hemos leído, hermano, son versos que nos hablan acerca del castigo, nos hablan acerca, hermano, de lo que va a suceder cuando el Señor tenga que juzgar a aquellas personas que se dedican a andar poniendo cargas que Dios no ha puesto a través de su palabra. A veces es duro enfrentar estas situaciones en la iglesia, y es muy duro decirlas porque, hermanos, no sabemos, ¿verdad?, qué ideas o pensamientos tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para dentro, hermano, de las congregaciones que Dios nos ha pedido pastorear, hermano. Pero yo he llegado a lugares donde he visto que hay muchas cargas, hay muchos lugares, hermano, donde imponen cargas muy fuertes en la vida de los cristianos, y si no, no los aceptan. Aleluya. Así de fácil. Cuando hablamos entonces de estos 3 versos, el castigo dice, hermano, que vendrá. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de aquellas personas que, aún habiendo conocido a Cristo y teniendo su palabra en su mano, no están dispuestos a obedecerlo de esa manera. Yo tengo una responsabilidad. Y mi responsabilidad delante de Dios es que la iglesia se mantenga, hermano, sana. Que la iglesia se mantenga santa. Que la iglesia se mantenga, hermano, siempre con la mirada puesta en la gloria de Dios. Aleluya. Una vez me recuerdo, llegué a una iglesia, perdónenme, no quiero ofender a nadie, sé que nos están viendo a través, ¿verdad?, de las redes sociales, pero quiero decirle esto. Fuimos a una iglesia. Y me recuerdo que a mí me encantaba pues usar algunas cosas de oro, cadenas y esto. Y algunas hermanitas pues iban también arregladitas porque íbamos de visita a esta iglesia. Y llegamos a la iglesia y, hermano, que nos va diciendo el que estaba en la puerta, el ujier: si usted no se quita ese oro de allí, usted no puede pasar a la congregación. Dios santo. Al principio sentí ganas así como que de sacar la Biblia y defenderme, como cuando se enfrenta uno a los hermanitos de la calle que andan ahí con su revistita. Pero no era el momento apropiado, aleluya. Y entonces, pues a las hermanas les dieron unas servilletitas para que se limpiaran, porque no permitían ese tipo de arreglo en la iglesia. Adentro de la congregación, a los hombres los pusieron aquí y a las mujeres las pusieron allá. Cuando yo miré eso, yo estaba todavía tiernito en las cosas del Señor, tenía poco tiempo en la iglesia, pero me di cuenta que todavía no había llegado yo a esa parte de la Escritura donde la palabra me enseñase algo como eso para realizarlo dentro de la iglesia. Y hasta el día de hoy le digo, todavía no llego a ese lugar. Todavía no llego a esa parte, ni he encontrado el por qué, ¿verdad? Muchas veces se nos restringen ese tipo de cosas. Con decirle, una vez fui a una iglesia donde nos dijo el que estaba ahí: ¿tienen televisión en su casa? Y yo bien orgulloso le dije: sí. Pues usted no puede entrar a la congregación, me dijo, la televisión es del diablo. ¿Cómo puede usted, hermano? Ya no cabía yo de la vergüenza. Imagínense, yo presumiendo que tenía televisión y resulta que era del diablo. Aleluya. Hay cosas, hermano, que muchas veces implantamos dentro de la iglesia por nuestra falta de conocimiento en las cosas de Dios. Segundo, dice la palabra de Dios, hermano, en este pasaje: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no os pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Sí? No solamente por nuestra falta de conocimiento, sino también por nuestras tradiciones e ideas. Hay personas que dicen: no, es que yo nací en la iglesia fulana y a mí me enseñaron de esta manera y así lo creo yo. Bueno, gloria a Dios. Así pensaba yo cuando era de la religión popular también. Yo, mi padre y mi madre y mi abuelo fueron de esta, y aquí voy a morir. ¿Qué diferencia hay entre él y una persona que piensa de esa manera?
Ninguna. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Verdad? Porque muchas veces, hermano, estamos basando nuestra fe en tradiciones o ideas. Aleluya. Estamos basando nuestra fe en tradiciones o ideas que no respalda la palabra de Dios. Aleluya. También porque muchas veces nosotros, aún conociendo lo que dice la Escritura, ponemos cargas en la vida de los demás para que ellos, hermano, se sometan a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no te pones esto, si tú no haces esto, si tú no traes esto, entonces no vas a entrar al reino de los cielos. Y la gente cree que al usar aquellas cosas, entonces ellos son superiores a otros que no las están usando. El apóstol Pablo, hermano, está diciendo, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? El apóstol Pablo, hermano, les estaba enseñando una verdad tremenda a los de Galacia. Si eso que ustedes están haciendo, de volverse a la ley, de volver otra vez al rudimento de la ley, si vuelven otra vez a las tradiciones y se meten en la circuncisión, bueno, entonces yo les estoy predicando el evangelio y yo les estoy predicando acerca de la circuncisión. Entonces, ¿por qué me persiguen? Yo estaría limpio de esa carga, yo debería de estar libre de ese problema. Pero no, el problema no era eso. El problema no era, hermano, lo que él estaba, hermano, diciéndoles. El problema es que ellos no habían entendido todavía, hermano, lo que significaba seguir a Cristo y exaltar el nombre del Señor a través de la fe por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Sí? Cuando usted mira estas cosas, hermano, dice la Escritura en el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Qué bonito sería eso, ¿verdad que sí? Que hay tantas personas, hermano, que les cuesta trabajo, hermano, mostrar la fe limpia y pura, tal y como Dios nos la enseña a través de su palabra. Que nos enseñen a ser libres en el Espíritu, que nos enseñen a ser libres en Cristo Jesús, que nos enseñen a levantar manos santas delante de Dios, hermanos, sin cargas, ante su presencia. Que podamos venir ante el Señor y mostrarle un corazón limpio y puro, no contaminado por tradiciones, ni ideas, ni pensamientos, hermano, de personas que creen que de esa manera nos van a poder ayudar en nuestra vida espiritual. Cuando usted, hermano, mira estas cosas, qué bonito sería que todo sucediera así, pero no sucede de esa manera. Y dice el verso 13 para terminar, porque vosotros, hermanos, ¿a qué? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la verdadera libertad. Aleluya, esa es la libertad en Cristo. Gloria a su nombre. Esa es la libertad maravillosa que Dios nos ha dado. Aleluya. ¿Sí? Una libertad que no me permite caer en desobediencia. Una libertad que no me permita, hermano, ofender a Dios. Una libertad que no me permita, hermano, hacer las cosas que no debo de hacer delante de su presencia. Aleluya. Esa es, hermano, la verdadera libertad. Dios no me dio esta libertad para hacer un libertinaje de ella y hacer lo que a mí me dé la gana como creyente en la congregación. Bendito sea su nombre. ¿Sí? Sino que usemos, hermano, estas cosas. ¿Para qué? Para servirnos por amor los unos a los otros. Y dice la Escritura, porque toda la ley, esto es lo que la gente no entendía, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, ¿quiere cumplir la ley? ¿Quiere estar exento de ese problema? ¿Quiere librarse de esa carga? Simple: aprenda a amar a su hermano como a sí mismo. ¿Qué le parece? Aleluya. Y eso que hay unos hermanos dificilitos de amar, hermano. Aleluya. Decía un hermano allá en la ciudad de Beckerfield, ay, hermano, es que hay unos enchilositos, decía. Unos enchilositos, digo, que cómo cuesta trabajo amarlos. Pero yo le digo, ese es el llamado de Dios. ¿Quieres saber si estás, hermano, en la gracia o en la ley? Simple. Si estás en la gracia, has aprendido a amar
a tu prójimo como a ti mismo. Si no, aún tienes problemas con la ley, hermano. Aleluya. Aún estás problemado con la ley. Aún tienes problemas, hermano, con esto. Y termino en el verso 15 porque esta es la parte final. Y dice, por tanto, si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Algunas personas usan este texto para decir que no andemos murmurando, que no andemos hablando de los demás, que no andemos comentando de otras personas, pero no es la idea que el apóstol Pablo está, hermano, tratando de decirnos a través de este versículo final en el capítulo número 5 y verso 15, sino que él estaba hablando acerca del problema de los judíos que venían a Galacia y venían trayendo las nuevas ideas para implantarlas en las iglesias que Pablo había levantado, hermano, en ese lugar para que glorificaran el nombre de Cristo. Entonces ellos venían y para poder, hermano, hacerse de estos ministerios o de estas iglesias, les venían a traer las nuevas ideas que supuestamente les ayudarían a llegar más firmemente y seguros a la gloria de Dios. Entonces, ¿verdad? Los de Galacia, como ellos no estaban, hermano, ¿verdad? Con su mente contaminada por el pecado y la maldad, al oír que los judaizantes venían y les decían, si tú quieres llegar al cielo, si quieres llegar a la gloria de Dios, tienes que guardar la ley. Tienes que guardar las fiestas, tienes que guardar, ¿verdad? La Pascua, tienes que guardar los mandamientos. Y ahí empezaban, ¿verdad? A decirles. Entonces los de Galacia empezaron a caer poco a poquito, hermano, en aquellas extrañas ideas que les implantaban, hermano, los judaizantes. El apóstol Pablo viene y les dice algo muy interesante, y él dice en el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿qué sucede? Hay muchas personas en Cristo Jesús, hermano, que, hermano, andan en la calle o andan, hermano, en las iglesias o van a otros lugares, y muchas de esas personas, hermano, tienen la costumbre de invitar a otros creyentes a sus iglesias.